Buen día, Quinto, ¿cómo están? Continuamos con el dictado de la materia Comunicación, Cultura y Sociedad, un nuevo encuentro, esta vez para introducirnos un poquito en el mundo de la comunicación, hacer una primera definición bastante sencilla y charlar algo de lo que veníamos viendo, un poquito más por encima, pero como para refrescarlo, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es empezar a compartir pantalla, como venimos haciendo, así después les cuelgo este video y juntos lo vamos trabajando. Ahora vamos a ir a ver presentación con diapositivas y arrancamos nomás. Comunicación y cultura, dice, una relación que se retroalimenta. Que es algo que se retroalimenta, que se alimenta mutuamente, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es repasar qué habíamos dicho de cultura. Ya lo vimos varias veces, lo definimos muy sencillamente, un poco más extensa la definición, pero ahora la vamos a cortar un poquito, como un conjunto complejo de conocimientos, creencias, valores, tradiciones, etcétera, que genera y adopta una sociedad determinada, transmitiéndoselo a sus integrantes. Esto que va generando patrimonio cultural, habíamos dicho que eran esos productos de la cultura. Pero bueno, nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Cómo se transmite la cultura? Muchos de ustedes me decían, bueno, mediante la comunicación. Por eso relacionamos esta materia, comunicación, cultura y sociedad. Es verdad, la comunicación es muy importante en el proceso de la transmisión cultural. Pero a la vez, ¿sí? Si decimos que es una relación que se alimenta mutuamente, también debemos entender que la comunicación necesita de la cultura. ¿Sí? Sin cultura no habría comunicación. ¿Para qué comunicar si yo estuviera solo en la faz de la Tierra? Si no hubiera nadie más que yo en este planeta, probablemente no tendría los elementos de comunicación, ni siquiera me preocuparía por tener una lengua, o, bueno, cuestiones que vamos a ver más adelante cuando hablemos del signo, significado, significante, no es tema para enroscarse hoy. Entonces continuamos con la diapositiva. Nos encontramos con este título, Comunicación, primer acercamiento y definición. Recuerden que mientras vamos avanzando, deben ir tomando medianamente un poco de nota en sus carpetas. Para ello les envío el video también, que lo pueden pausar, lo pueden retroceder, y así van apuntando las cosas que les resultan más interesantes y que consideran que son las más importantes. Entonces vamos con un primer acercamiento a la definición de comunicación. Si buscamos en tu etimología, lo etimológico es el significado en su idioma original, digamos. Vamos a encontrar que proviene del latín comunicare. Es decir, que comunicación viene del latín comunicare, que significa poner en común. Pero para poner algo en común necesitamos un otro. Uno no pone las cosas en común consigo mismo. La comunicación puede ser entendida como un fenómeno. ¿Qué es un fenómeno? Es algo que sucede, ¿sí? Lo solemos utilizar para hablar de fenómenos climáticos. ¿Sí? Esta primera manera de entenderla dominó durante muchos años el campo, pero claramente no es la que hoy más se utiliza. Podríamos decir sencillamente que hay un emisor, un mensaje y un receptor. Lo habrán dado en la primaria, incluso en secundaria, ¿sí? Es una de las primeras definiciones y primeros acercamientos al concepto de comunicación. Pero también puede ser entendida de manera un poco más compleja. Podríamos definirla entonces de una manera bastante simplista como acto o proceso mediante el cual se transmite y recibe una información. Es una relación que se retroalimenta. Acá ya empezamos a tener una pequeña diferencia con esta primera, ¿sí? Con este primer cuadro de emisor, mensaje, receptor, porque acá ya hablamos de algo que se retroalimenta, es decir, que hay un ida y vuelta. Vamos a seguir con las diapositivas y vamos a hablar de dos grandes modelos de comunicación. Primeros estudios. Como hablábamos con el estudio de la cultura, que decíamos que la antropología fue quizás la primera ciencia que se interesa por la cultura, bueno, vamos a hablar de los primeros estudios de comunicación.
nos tenemos que preguntar esto: ¿cómo se estudia la comunicación? Es necesario para ello abordar dos grandes modelos teóricos. El primero, que vamos a tratar hoy muy por encima, porque va a ser una parte importante la comunicación de la unidad siguiente, pero era importante también hoy eh, tocarlo aunque sea de oído, poner en común algunas cosas, es el modelo matemático, también conocido como la comunicación lineal. Y después vamos a encontrar otro que podemos definir como un modelo orquestal o la comunicación entendida quizás como proceso. Y arrancamos con el primero, el modelo matemático o lineal de la comunicación. Acá ya verán un dibujo que les da un poco una idea de qué se va a tratar esto. ¿Sí? Hay emisor, mensaje, receptor, canal y código. Dentro de este primer modelo lineal o matemático podemos mencionar a la Mass Communication Research como una de sus principales escuelas de pensamiento. No se preocupen por esta escuela de pensamiento, más adelante la vamos a trabajar. Es un modelo unidireccional, es decir, va hacia una sola dirección. Un emisor que transmite un mensaje que le llega a un receptor. Cuestionado por teorías posteriores. Lo que le decías al principio, quizás no es la teoría más avalada en la actualidad, pero dominó por muchos años la escena de la comunicación. Pone su énfasis ¿de qué? En el mensaje. Lo que importa está acá. En qué se quiere decir, quién y hacia quién. Un emisor envía un mensaje a un receptor con quien comparte cientos códigos mediante un canal. Es decir, utiliza un canal para enviarle un mensaje a un receptor con quien comparte ciertos códigos. Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, vamos a mencionar quizás, a ver, se me ocurre poner como ejemplo, si esta clase la entendiéramos como, o la quisiéramos describir desde el modelo lineal de comunicación, diríamos que hay un emisor, que en este caso soy yo, que envía un mensaje, que son los contenidos de esta clase, hacia receptores que son ustedes, mediante un canal, que en este caso podría ser YouTube, que es donde van a ver el video, y compartiendo ciertos códigos. Bueno, ¿cuáles códigos? Y para empezar, la lectoescritura, el lenguaje castellano. Si alguien de ustedes no hablara castellano, no podría entender esta clase. Pero continuamos con otro ejemplo de comunicación lineal. ¿Qué tenemos acá? Una receta. Supongamos que esta receta la publica una revista de cocina, un chef, o quien se les ocurre, alguien de Bake Off en sus redes sociales. Y acá lo que vemos es un mensaje, claro, cómo preparar la tortilla Bob Esponja, que le queda perfecta, que se envía mediante un canal, que sería la plataforma en donde se sube, hacia un receptor, compartiendo ciertos códigos, que en este caso podrían ser también el idioma castellano, la idea de que para seguir una receta hay que seguir pasos, pero acá no vemos ningún tipo de relación. Es decir, el receptor después no le responde, no interactúa. Es un mensaje que baja directo, lineal. Y luego tenemos el segundo modelo, que denominamos orquestal, que lo que hace es poner de alguna manera un poco más de énfasis, o comenzar a poner énfasis en el proceso y en lo que sucede en el acto comunicacional, más que en el mensaje. Y acá vemos el dibujito de una orquesta. Y arrancamos diciendo que podríamos mencionar a la escuela de Palo Alto, otra de las escuelas de pensamiento que vamos a trabajar, como una de sus fuentes teóricas más importantes. Busca salir del mensaje para comenzar a entender la situación comunicativa. Es un modelo circular, ¿sí? Ya no es una flecha, ya no es lineal, sino que piensa ser una especie de círculo. Entiende la comunicación como interacción, ¿sí? Si no hay interacción, no hay comunicación. Pone énfasis en el diálogo. Cuando hay una interacción, hay un diálogo. Pero esta es una orquesta típica. Si ustedes ven en la imagen, la orquesta tiene un director. Es aquella persona que le va señalizando al resto de los músicos qué hacer al leer las partituras. ¿Por qué nos dice este proceso que no tiene director? Porque en el acto de comunicar y en la comunicación,
todos entendemos cuál es nuestro rol. Es decir, nadie nos tiene que decir, cuando yo estoy hablando con ustedes, o ahora que ustedes están mirando este video, nadie les tiene que explicar, no le contesten a la computadora porque no te entiende. Ustedes ya entienden cuál es su rol. O cuando ustedes están hablando en un grupo, nadie les tiene que explicar, tenés que responderle a la otra persona. Cada uno va adaptándose y va comprendiendo cuál es su rol. Estamos hablando de manera muy superficial, pero para que se comience a entender. Y la partitura tampoco existe, o sí existe, nos dice este modelo, pero es invisible. La partitura son las reglas o pautas de comportamiento que compartimos. Por ejemplo, que, bueno, no hablarle encima a otra persona, no gritar cuando la otra persona te está hablando normal, etcétera, etcétera. Lo que nos dice esta escuela, la escuela de Palo Alto, lo que nos dice el modelo orquestal de la comunicación, es que todo comunica. Y acá ven la imagen de un gesto. Si yo estoy dando una clase frente a ustedes y empiezo a bostezar masivamente, si empiezo a bostezar 3, 4 veces en 5 minutos, ustedes rápidamente van a dar por entendido o que no dormí, o que la clase es aburrida incluso hasta para mí, pero voy a estar comunicando con mis gestos. Si ustedes están juntados en un grupo con amigos o con amigas, y llega alguien de ese grupo y se siente y no habla con nadie, por más que no haya dicho nada, está comunicando un montón de cosas. Entonces, desde esta perspectiva de comunicación, no solo el mensaje es lo que comunica. Un simple gesto puede comunicar muchas cosas. Esto que decíamos. Si yo estoy discutiendo con mi pareja y le digo, ¿te enojaste? Y me dice, no, deja, está todo bien. Probablemente no lo interprete como que realmente está todo bien, por la manera en que me lo dice, porque conozco a esa persona, pero entiendo que si está todo bien, no hay nada que esté bien. Es un ejemplo que intenté tratar algo de lo cotidiano. Pero si todo comunica, entonces, ¿cómo clasificamos a la comunicación? Porque esto es un lío, si todo comunica, absolutamente todo comunica, el silencio, que es aparentemente la ausencia de comunicación, esta escuela nos dice que comunica, bueno, tiene que haber alguna manera de empezar a subdividir y clasificar esto. Y la hay, y es de la siguiente manera. Hay tipos, nos dice el enfoque orquestal, y hay modos de comunicación. Vamos a arrancar por los tipos. Los tipos ponen el énfasis en el rol que ocupan el emisor y el receptor en la situación comunicativa, ¿sí? Acá tienen un cuadro, acá abajo, lo están viendo, que dice comunicación, y vamos a ir a la parte de tipos. Tenemos intrapersonal, interpersonal, masiva e institucional. Después vamos a ver puntualmente cada una. Y en modo de comunicación podemos leer que ponen el énfasis en las formas en las que se emite y se percibe el mensaje. Vamos acá a la parte de modos y vemos que podemos hablar del modo oral, el gestual, el escrito y el icónico. Arrancamos con los tipos, ¿sí? Es decir, los que ponían su énfasis en el emisor, en el receptor, sobre todas las cosas. Acá están viendo varias fotos que ahora van a entender por qué. Acá arriba siguen teniendo el cuadrito de recién para que lo ubiquen con los tipos y con los modos. Arrancamos con el primero, el intrapersonal. ¿Qué es el tipo de comunicación intrapersonal? Intrapersonal, ¿sí? Dentro de uno. Es precisamente eso, hablar con uno mismo. Por eso la foto de Homero, con el angelito bueno y el angelito malo, en su cabeza, diciéndole qué hacer o qué no hacer. Cuando uno se acuesta en la almohada y piensa por qué hizo las cosas de la manera que hizo, algo que podría haber dicho y no lo dijo, ¿por qué no dije tal cosa en esa situación? Qué boludo. Me hubiese ahorrado un montón de problemas. Oh, no, le tendría que haber dicho eso. Pasamos a la siguiente. Interpersonal. Entre dos o más personas. Con o sin intención. Con o sin intención. Acá vemos una foto de 3 personas charlando. Si bien es entre más de una persona, no estamos hablando de un grupo de 300 personas, ¿sí? Es un grupo medianamente reducido.
hay un ida y vuelta, y puede ser con o sin intención. Quizás volvemos a meter el ejemplo del grupo de amigos que está juntado y llega son 4 amigos juntados, llega el quinto y quizás no tiene la intención de decirles nada porque realmente está mal, pero llega, cierra la puerta fuerte, se sienta y no habla con nadie. No tuvo la intención de comunicarlo, pero lo está comunicando. Esta misma clase, lo que le decía del bostezo, empiezo a bostezar inmediatamente, no tengo la intención de comunicarles que tengo sueño, que son más de las 12 de la noche cuando estoy grabando esto, pero lo estoy haciendo. Escapa de mi intención. Continuamos con el siguiente. Masiva. De un emisor a múltiples destinatarios. Se ve chiquita la foto, pero se hizo muy conocido hace unas semanas un vivo de René, el ex cantante de Calle 13, Residente, que se encontraba haciendo un vivo de Instagram en el cual invita a los usuarios y a las usuarias que lo siguen a solicitar participar del mismo, y se pone a charlar con una chica que aparentemente él no sabe quién es y resulta ser Tini Stoessel, que después, bueno, se entera muchos días después porque le llegaban mensajes a cada rato, en la misma transmisión le iban diciendo quién era, pero bueno, elegí esta imagen porque fue un hecho que fue medianamente, tuvo un poco de repercusión. En esta clase de comunicación, en la masiva, un emisor emite un mensaje hacia un grupo múltiple de destinatarios. Ni siquiera sabe quiénes son ese destinatario, probablemente ni siquiera interactúe con la grandísima mayoría de ellos, pero pierde el registro de con quiénes se está dirigiendo. Y por último, tenemos el tipo de comunicación institucional, entre una institución y quienes pertenecen o la sociedad. Esto quiere decir que puede ser externa o interna. Interna, ¿para quién sería? Para precisamente quienes componen esa institución. Vamos a poner el ejemplo de nuestra escuela. San Miguel tiene un grupo con los docentes de la institución. Bueno, eso es comunicación interna. Y un ejemplo de comunicación institucional externa sería un comunicado que saca para convocar a vecinos a que lleven a sus hijos y a sus hijas a la escuela. No está hablando con quienes pertenecen a la institución, sino que hacia la sociedad o hacia el barrio o hacia quien sea dirigido el mensaje. Y ahí tenemos en los ejemplos, perdón, en las fotos, verán ahí una reunión como de oficina, y después, acá al costadito de la pantalla, hay un comunicado de AFA. ¿Sí? Un comunicado de AFA que lo emite en su cuenta oficial de Twitter para todos aquellos que lo sigan, a los amantes del fútbol, pero no está destinado a quienes integran el comité de AFA, no, es para la afuera. Continuamos. Y ahora vamos a trabajar los modos de comunicación. Es decir, recién vimos los tipos, ahora vamos a ver los modos. Los modos habíamos dicho que podían ser oral, gestual, escrito o icónico. Los primeros 3 salen de taquito porque inmediatamente los identificamos. Arrancamos por el oral. Acá hay 2 personas charlando. Con el simple hecho de compartir un código como puede ser el idioma, ya más que suficiente. Seguimos con la gestual. ¿Sí? Acá vemos una persona haciendo el gesto de fuck you. Todos y todas reconocemos qué es. No necesitamos demasiada explicación. Si lo pensamos bien, no hay nada que ese dedo represente realmente. No hay nada en la palabra fuck you o en el concepto fuck you que se vea reflejado en ese dedo, pero todos lo entendemos. Puede ser una sonrisa, puede ser un guiño de ojo, cualquier cosa. Después continuamos con la escrita. ¿Sí? La escritura, una de las grandes invenciones de la humanidad. Y llegamos quizás a la más compleja, o no compleja, pero la que al menos tiene 2 tipos de modos, la icónica, que puede ser por similitud o por convención. Esto presten la atención, pero de todas maneras es muy sencillo de entender, por lo menos en esta primera parte que lo vamos a hablar muy por encima. Por similitud, ¿qué puede ser? Nada, eso. Un emoji de una persona guiñando un ojo. Evidentemente hay algo en esa imagen que nos hace entender
que hay una persona guiando un ojo. Podría ser un emoji de un perro. ¿Sí? Las formas tienen la similitud a la idea, a la noción que tenemos de perro. Y después está el otro caso que es por convención, que quizás es un poco más complejo. ¿Qué significa que es por convención? Significa que no hay nada en ese icono que nos represente lo que significa para nosotros. Es decir, que en algún momento nos pusimos de acuerdo en que eso iba a significar esa cosa. Por ejemplo, acá tenemos el logo de una E tachada en un redondel. Si nunca vimos una señal de tránsito, no hay manera de que entendamos que esto es prohibido estacionar. Si yo agarro a un nene de 4 o 5 años y le muestro el emoji, probablemente me diga, sí, es una persona guiñando el ojo. Pero si le muestro el prohibido estacionar, muy probablemente no sepa qué es, porque no nos remite a la acción o al objeto determinado. El color rojo, en un semáforo, no se parece en nada a frenarse, pero todos entendemos que cuando hay un color rojo en un semáforo, hay que frenarse. Es una convención, es un pacto, entre comillas, que hicimos como sociedad. Y para ir cerrando esta primera clase de introducción al concepto de comunicación, vamos a ver de qué estuvimos hablando. En resumen, definimos comunicación de manera muy sencilla. Es un primer acercamiento a ella. La comunicación es muy compleja, es un campo de constante lucha por el poder, por la hegemonía de los discursos, pero para comenzar a trabajarla no está mal hacer una definición algo más sencilla. Continuamos hablando de que la comunicación y la cultura se necesitan una a otra porque se retroalimentan. Y que hay dos grandes teorías o escuelas que debemos tener en cuenta: la comunicación lineal o matemática y la orquestal. Si quieren pueden volver atrás, chequear de nuevo el video, buscar información en internet, buscar en YouTube, hay videos muy interesantes. Y por último, lo que dijimos es que la comunicación se clasifica en tipos y en modos. En tipos y en modos. Vuelvo para atrás para que vean los cuadritos. Acá tenemos los tipos: intrapersonal, interpersonal, masiva e institucional, y los modos: oral, gestual, escrito y cónico. Es decir, eso es lo que hicimos en esta clase. Ahora, ¿cuál es el trabajo? Es el siguiente. En primera instancia, les pido que definan con sus palabras, en 4 o 5 renglones, qué entienden por comunicación matemática o lineal. Pensar un ejemplo distinto al visto en clase. Es decir, que después de la definición me dicen, bueno, creo que un ejemplo podría ser este, que sea distinto al que trabajamos, y que si no recuerdo mal les di el ejemplo de esta clase, bueno, en la receta, busquen otra. Segundo, también muy breve, 4 o 5 renglones. ¿Qué cambia el enfoque orquestal respecto al matemático? ¿Qué diferencias hay? Habíamos dicho que el matemático era unidireccional, era una línea, que el énfasis se le ponía en el mensaje. Bueno, el orquestal, ¿qué viene a modificar? 3. Pensar un ejemplo de cada tipo de comunicación y de cada modo. Obviamente un ejemplo distinto al que les di yo. Cuando yo les di, a ver, déjenme pensar, el modo de comunicación icónica, que le di la señal de tránsito de prohibido estacionar, bueno, piensen otra, no van a poner la misma. Pero es muy sencillo, pueden asesorarse con videos, pueden volver a mirar este video, me pueden escribir ante cualquier consulta, no tengo ningún problema. Ante cualquier duda le pueden pedir a Oriana, en su rol de delegada, que me consulte también. Así estamos en contacto. Por estos días les voy a estar enviando algún material y algún video también para la clase que viene, previo a la clase que viene, que probablemente volvamos a hacer una reunión de Zoom. Me pareció muy interesante la semana pasada cuando hicimos la reunión de Zoom, charlar un poco más personalmente, de manera un poco más humana. Quizás lo que deberíamos trabajar, si lo volvemos a hacer,
es la cuestión de que necesito que alguna vez se conecten con la cámara, como para también un poco yo seguir relacionando sus nombres con sus caras, ir siguiendo sus procesos, porque resulta difícil a veces hablar con una pantalla en negro. Pero bueno, más adelante lo vamos a hablar. Eh, no mucho más que eso. Así que para esta última consigna, la de pensar cada uno de los ejemplos, pueden ejemplificarla por escrito, pero también mediante imágenes. Si quieren directamente envíenme una imagen en comunicación icónica, me ponen qué imagen pensaron, así no tienen que escribir tanto, o como les resulte más cómodo a cada uno de ustedes. Ahí estamos dejando de compartir pantalla. Y sin más que eso, por la clase de hoy, les mando un saludo y seguimos en contacto.